Qué honor, qué gran privilegio es encontrarnos una vez más aquí en Respira. Y hoy tenemos un episodio interesante y es dar la tercera evidencia de por qué nosotros tenemos un espíritu. Hemos venido hablando de que los seres humanos fuimos creados con dos unidades básicas, que es un cuerpo que está hecho a base de sustancias químicas y un espíritu. Y hemos venido hablando de esas funciones del espíritu. Hoy queremos mirar entonces si nosotros tenemos esos dos componentes, debe haber una comunicación entre ellos. No hay una estructura dentro de nosotros que no tenga una función. Por ley, todo lo que existe tiene una función. Luego entonces, si nosotros los seres humanos tenemos dos estructuras básicas, la pregunta es, ¿cómo se comunican ellas? Es decir, ¿cómo se comunica el espíritu y el cuerpo? Si no lo sabes, quédate hasta el final. De hecho, agradecemos a cada persona que nos escucha, que nos ve y que comparte nuestro contenido. Estamos 100% convencidos de que este canal no es cualquier canal, que más que entretener, informa y forma al ser humano. Y nos hemos comprometido con ello, con la formación del ser humano. Y aquí queremos que tú puedas entender y puedas aprender cómo puedes vivir mejor. ¿Cómo puedes controlar lo que parece incontrolable? Y aquí te lo vamos a enseñar. Y nos hacíamos una pregunta y es, por ejemplo, ¿cómo se comunican esas unidades básicas entre el cuerpo y el espíritu? Pues mira, es muy sencillo y a la vez complejo. Es sencillo porque el cuerpo se comunica con el espíritu a través de emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos es la forma como el cuerpo le dice al espíritu que necesita de algo o que hace falta algo. Por lo tanto, por ejemplo, tu cuerpo le dice al espíritu que falta alguna necesidad química a través de la forma como él se siente o a través de la forma como percibe la parte sensorial. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando tú tienes hambre, el cuerpo le dice al espíritu, por ejemplo, tengo hambre, necesito de algo, y entonces la sensación que tenemos le da a entender al espíritu que hace falta algo, a través de la forma como él se siente o como él percibe. ¿Ves? Las emociones. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿puede el espíritu decirle al cuerpo o negarle una petición que le haga el cuerpo al espíritu? Es decir, cuando tu cuerpo tiene hambre, tu espíritu le puede dar una orden a tu cerebro para que él haga otra cosa. Y la respuesta es, obviamente sí. El espíritu puede contradecir las órdenes, y de hecho lo miramos en nuestro episodio anterior, que el cuerpo le da. Porque por ley, entonces nos tendríamos que hacer una pregunta, y es, ¿puede un espíritu ser forzado a obedecer? Es decir, ¿podemos obligar a una persona que tiene espíritu a que obedezca lo que nosotros le estamos pidiendo? Y la respuesta es no. Por ley, un espíritu no se deja o no se puede obligar o no se puede forzar para que cumpla u obedezca una norma o una ley. ¿Ves? Así que si hay algo que tenemos que entender es que el espíritu y el cuerpo se comunican. Y la forma como nuestro cuerpo le habla a nuestro espíritu es a través de las emociones. Sin embargo, así el cuerpo le haga una petición a tu espíritu puede decir o decidir otra cosa. Ningún espíritu, escucha esto, ningún espíritu puede ser obligado a que cumpla o haga una acción o a obedecer. Ninguno lo hace. Solamente el espíritu puede obedecer lo que su mismo espíritu le dicta. ¿Ves? Por ley debe ser así. De lo contrario, entonces nosotros no tendríamos responsabilidad de nuestras acciones. Por lo tanto, alguien podría excusarse diciendo, lo que pasa es que ella me obligó a hacerlo, lo que pasa es que él me obligó a hacerlo. Y sabemos que eso no ocurre. Nadie puede obligar a un espíritu o a una persona que tenga su espíritu sano a obedecer. La Biblia lo confirma. Vemos el caso de, por ejemplo, de José. ¿Ves? ¿Recuerdas cuando tú miras el Génesis, capítulo 19 en adelante, y nos habla de la historia de José, en el cual la esposa de Potifar, una mujer hermosa, preciosa, ¿ves? Imagínate la esposa
del ministro de Defensa de Egipto. Y según las fotos que hemos visto de las películas y todo eso, y eso que ahora no son tan agraciadas como antes y ahora son bonitas, ¿cómo sería antes? Y la esposa de un ministro sería alguien, una mujer hermosa. Se le ofrece a José, ¿ves? Le dice que se acueste con él, nadie se va a dar cuenta, ¿ves? José era hermoso también. Y ella seguía insistiéndole, quién sabe qué no le prometió, pero aún así, ella, aun cuando le insinuaba constantemente, nunca pudo forzarlo a acostarse con él. Si hay algo que tenemos que aprender en este momento, en este episodio, es a ti nadie te puede obligar a cometer una acción a menos que tú decidas hacerlo. Y por eso es muy interesante que este punto quede claro. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han forzado o han intentado forzar a un niño a que coma? ¿Cuál es la única forma de que el espíritu o que el niño, por ejemplo, abra la boca para que coma? ¿Obligándolo? Así tú hagas o lo que quieras, el niño tiene la boca cerrada y no la abre. La única forma que el niño abra su boca es que tú convenzas su espíritu o que convenzas al niño, ¿vale? Que lo que le conviene, que es bueno, que él abra la boca porque tiene algún beneficio. Hasta que el espíritu no se convence de que la acción que le están pidiendo que haga es benéfica para sí mismo, el espíritu nunca le dará una orden diferente a su cuerpo. Por eso entonces la mamá le dice al niño, si te tomas la pastilla, si comes, te daré tu helado favorito. Y en ese momento el niño entiende que tendrá algún beneficio si come o consume el medicamento o la comida que tú le quieres dar o las verduras. Pero la única forma es convenciendo al espíritu. Si no convences al espíritu, entonces el espíritu no le dará una orden diferente a tu organismo. Por eso hemos visto cómo mucha gente a lo largo de la historia se ha matado, aun cuando le han puesto mártires, personas que le han obligado, que han querido subyugarle, pero no hubo ley, no hubo persona, no hubo nada en el cielo ni en la tierra que hiciera que cambiara su opinión, porque por ley, ningún cuerpo, escucha esto, ningún cuerpo obedece a otro espíritu sino al mismo. Luego entonces, nadie puede decir, escucha esto, nadie puede decir que lo que hizo fue porque otro le dijo. No, siempre que actuamos es porque nuestro propio espíritu nos da la decisión. De hecho, hay un texto muy interesante que dice lo siguiente, hablando en el campo espiritual, ¿ves? El diablo no tiene poder para forzarnos a hacer nada si nosotros no consentimos. Ese texto es muy interesante. Es muy interesante porque nosotros debemos entender que aun cuando somos tentados o cuando somos probados para hacer algo, nunca, por más que las circunstancias externas estén dispuestas, nunca somos obligados a menos que nosotros de nuestra voluntad decidamos hacerlo. Es más, sigue diciendo la autora de ese texto, que aún si Dios colocara todas las condiciones, tampoco Él podría forzarnos a obedecer. Ni nos haríamos mejores cristianos, aun si Dios colocara las mejores condiciones. Porque la forma como fuimos diseñados es para que solamente hagamos lo que nuestro espíritu diga. Luego entonces, si hay una acción que cometemos nosotros, la responsabilidad solamente es nuestra. Y eso es algo maravilloso y también es interesante, porque nos da siempre la responsabilidad a nosotros y también, muy importante, el poder. El poder de saber de que toda decisión que nosotros hacemos o decidimos es porque así lo hayamos elegido, lo hemos elegido. Y la responsabilidad de que somos los únicos responsables de lo que hacemos, nadie más. No hay excusas, no tenemos excusa. Por ley no hay excusa. Y entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cómo le habla
el espíritu al cuerpo? Es otra pregunta que tendríamos que respondernos. Ya sabemos que el cuerpo le habla al espíritu a través de la forma como se siente al cuerpo y él le hace una petición al cuerpo. Pero ¿cómo le habla el espíritu al cuerpo? ¿Ves? Y entonces sabemos que todo lo que el cuerpo hace hacia el espíritu es una petición. El cuerpo nunca ordena al espíritu, siempre el cuerpo le hace una petición de acuerdo a cómo se sienta para que el espíritu actúe. Y el espíritu decide si quiere o no actuar. Pero la pregunta es, ¿cómo le habla el espíritu o cómo se comunica el espíritu con el cuerpo que tenemos nosotros? Es decir, con nuestros órganos. Y la respuesta es a través de pensamientos y decisiones. ¿Saben? El espíritu siempre da pensamientos y esos pensamientos se convierten en decisiones y es la forma como el espíritu le habla o le ordena a nuestro cuerpo. De hecho, sea de paso, la forma que se comunica el espíritu al cuerpo siempre es una orden. No tiene otra opción, porque el cuerpo es química y la química, como es el cuerpo, no puede decidir. La orden para que el cuerpo funcione tiene que venir de algo externo y sabemos que eso externo es el espíritu. Así que el espíritu siempre le ordena a tu cuerpo qué hacer y cómo hacer. Por ejemplo, tú tienes, te hacen una invitación. Vamos a poner un ejemplo práctico. Te hacen una invitación para ir a hacer ejercicio, ¿vale? Alguien de afuera te quiere llevar a una acción. Pero ahora, tu cuerpo, que es la forma, el medio como tú te vas a transportar, le hace una pregunta a tu espíritu, internamente, es algo que ocurre internamente en nuestro cerebro. Y la pregunta es, bueno, ¿vamos o no vamos? Y entonces inician a divagar los pensamientos, a tomar esa decisión, si tú vas o tú no vas. ¿Ves? Y entonces tu espíritu dice, no me voy a quedar más, voy a dormir otro ratico, a relajarme. Y en ese momento tus pies no se mueven. Porque los pies no se mandan solo, ni las manos. Las manos y los pies siempre siguen la orden que el espíritu da o determina. ¿Ves? Y es la forma como se comunica nuestro cuerpo con nuestro espíritu. El espíritu nunca puede ser forzado a obedecer. Y por eso es importante que entendamos eso, que mi cuerpo hace peticiones a mi espíritu, ¿ves? Y mi espíritu le da órdenes al cuerpo para que a través del cerebro, el cerebro mande a todos los nervios y se ejecute las órdenes. Es la forma como funciona nuestro organismo y es la forma como fuimos diseñados. Ahora, ¿no creen ustedes, y eso nos lleva a otra pregunta, que si nuestro cuerpo fuera lo que nos dominara, es decir, si fuera como nos han hecho creer que el cerebro, que es química, fuera lo más importante de nuestro organismo, ¿qué necesidades estarían primero? ¿Las necesidades del cuerpo o las necesidades del espíritu? Si lo más importante fuera el cuerpo, entonces la primera necesidad que siempre supliríamos fuera las necesidades del cuerpo y no al revés. Pero como tenemos una jerarquía, es decir, siempre primero nuestro cuerpo nuestro organismo, nosotros como personas, actuamos inicialmente dependiendo lo que el espíritu determine. Si mi espíritu dice, no voy a comer, no como, así mi cuerpo tenga hambre. Por eso, cuando estudiamos biología, hay una pirámide que le enseñan a los chicos, que ahí les voy a dejar la pantalla, que es la pirámide de Maslow. Y Maslow decía que las necesidades más básicas, que son las que tenemos abajo, las primordiales, están en la base, de hecho en la pirámide, las más importantes son las necesidades físicas, es decir, del cuerpo. Pero eso es un error. Porque por ley, lo espiritual, la necesidad espiritual, es prioritario a lo físico. Por eso una persona, cuando no tiene satisfecha su necesidad espiritual como amor, como paz, se le quita la gana de comer, no come. Y así tenga hambre, no come. Hasta que no se sienta amado o amada. Porque por ley es mucho más importante la necesidad espiritual que la necesidad física. Es la jerarquía, es la forma como fuimos diseñados. Y eso nos lleva a entender
el primer error que tenemos nosotros. Muchas cosas nos han enseñado mal y una de esas es lo que somos, de dónde venimos, cómo estamos conformados y de qué tenemos necesidad y cómo suplir esa necesidad. El próximo episodio vamos a decir o vamos a dar la cuarta evidencia, una mucho más contundente de las que hemos venido hablando, de qué es el Espíritu y por qué lo tenemos y cómo funciona. Y a partir de allí iniciaremos a darte el poder, la herramienta, para que tú entiendas cómo tú y yo podemos conservar ese control, esa paz que tanto necesitamos. Si no te has suscrito, hazlo. Aquí te dejaré la forma como te puedes suscribir a nuestro canal y hacer parte de este maravilloso proceso. Gracias por compartir, gracias por no bajar la guardia, por no desanimarnos y avanzar. Y recuerda, el espíritu alegre es buena medicina para el alma, pero el triste seca los huesos. Alégrate y permite que Dios te llene de su espíritu. Bendiciones.